Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Arte y Memoria de América Latina, el podcast donde exploramos historias que nos conectan con el pasado. Hoy tenemos un tema muy interesante, La Casa de los Conejos, una novela de Laura Alcoba que nos sumerge en un momento difícil de la historia argentina. Para ayudarnos a entender mejor esta obra, tenemos con nosotros a Bruno Corcione, especialista en literatura y memoria histórica. Bienvenido, Bruno. Hola, muchas gracias por invitarme. Un placer estar aquí para hablar de este libro tan interesante. Para empezar, me gustaría preguntarte, ¿qué memorias crees que se trabajan en La Casa de los Conejos y cómo encajan con lo que plantea Elizabeth Jelin en su texto sobre la memoria? Es una excelente pregunta. La Casa de los Conejos es, ante todo, un relato de la memoria infantil en el contexto de la dictadura argentina de los años 70. Alcoba narra sus vivencias como una niña atrapada en un mundo de militancia clandestina y desde esta mirada infantil construye una memoria fragmentada, llena de silencios y omisiones. Según Elizabeth Jelin, las memorias se estructuran no solo a partir de lo recordado, sino también de lo que se silencia o se distorsiona. En este caso, Alcoba nos muestra una memoria marcada por la incomprensión y la intuición de los niños frente a la violencia política, sin ser capaz de asimilarla del todo. Claro, la perspectiva de la infancia le otorga al relato una mirada muy particular. ¿Qué recursos literarios utiliza Alcoba para construir esa visión del mundo a través de los ojos de una niña? Alcoba emplea una narración en primera persona, lo que nos permite experimentar el relato desde dentro, con las limitaciones y percepciones de la protagonista. Los recuerdos se presentan de manera no lineal, fragmentada, como es común en las memorias infantiles. Además, el uso de un lenguaje sencillo y concreto resalta la visión ingenua del mundo, pero al mismo tiempo contrasta con la gravedad del contexto que rodea a la protagonista. Esto genera una tensión constante entre lo que la niña percibe y lo que el lector, con más información histórica, puede interpretar. Hablando del contexto histórico, ¿cómo se representa la Argentina de los 70 en la novela? La novela refleja el clima de paranoia y peligro constante que caracterizó los años de la dictadura militar en Argentina. Aunque la protagonista es muy joven para comprender plenamente los hechos, el lector percibe el miedo latente, la necesidad de vivir en la clandestinidad y las tensiones en los diálogos entre los adultos. Los detalles del lugar donde se refugian, la famosa Casa de los Conejos, que en realidad es una tapadera para un centro de impresión de propaganda montonera, permiten al lector entender cómo la militancia política impregnaba todos los aspectos de la vida cotidiana. Es fascinante cómo esa representación del contexto histórico también nos lleva a reflexionar sobre el impacto social. Y esto me lleva a otra pregunta. ¿Qué te parece la representación de los niños en contextos de violencia política, como el que vivió Alcoba? Es un tema durísimo. Los niños, como Laura, quedan atrapados en una situación que no comprenden y que los marca profundamente. Alcoba muestra cómo los niños sufren el impacto indirecto de la violencia, no solo física, sino también psicológica. Están expuestos a un ambiente de secretos, mentiras y miedo, y eso afecta su forma de ver el mundo. Desde el punto de vista de Jelin, podríamos decir que las memorias de estos niños, aunque fragmentadas y parciales, forman parte de las memorias colectivas de un país. Son testimonios vitales para entender el trauma social que deja una dictadura. Muy cierto. ¿Y acaso crees que esta novela contribuye a la construcción de la memoria colectiva sobre la dictadura en Argentina? Sin duda alguna. La Casa de los Conejos ofrece una perspectiva única, porque aporta una visión infantil que muchas veces se pasa por alto en los relatos históricos. Al igual que lo sugiere Elizabeth Jelin, es fundamental que estas memorias se integren al relato colectivo, ya que son fragmentos de una historia mayor. Alcoba contribuye a esa memoria colectiva al ofrecernos un testimonio personal, íntimo, que ayuda a completar el mosaico de lo que fue esa etapa para tantas familias. Sin duda, la mirada de los niños en situaciones extremas como esta nos revela dimensiones del trauma que a veces ignoramos.
Bruno, si tuvieras que definir la literatura en 3 palabras o conceptos clave, ¿cuáles elegirías y por qué? Uf, qué pregunta tan interesante. Si tuviera que reducirla a 3 palabras, diría memoria, imaginación y transformación. Memoria porque la literatura muchas veces busca preservar o reinterpretar experiencias pasadas, tanto individuales como colectivas. En libros como La Casa de los Conejos, la memoria es el eje central para entender cómo los hechos históricos se transforman en relatos personales. Imaginación, porque es el motor que permite a los autores crear mundos, personajes y situaciones que trascienden la realidad inmediata. Incluso cuando escriben sobre hechos reales, como Alcoba, la imaginación es clave para llenar esos vacíos que la memoria deja o que la historia no cuenta. Transformación porque la literatura tiene el poder de cambiar tanto a sus personajes como a sus lectores. Nos permite ver el mundo desde otras perspectivas y, en ese proceso, nos transforma. En el caso de esta novela, la transformación es tanto personal, con la evolución de la niña protagonista, como colectiva, en la forma en que el lector se conecta con la memoria histórica. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy y por compartir tus reflexiones. Gracias a ti. Ha sido un placer. Y con esto llegamos al final de nuestro episodio de hoy. Esperamos que se hayan enganchado tanto como nosotros a esta charla sobre La Casa de los Conejos de Laura Alcoba. Un libro que sin duda nos lleva a reflexionar sobre cómo los recuerdos personales se entrelazan con la historia de un país. Si te gustó, no olvides suscribirte y compartirlo con tus amigos amantes de los libros. Nos escuchamos en el próximo episodio de Arte y Memoria de América Latina, donde seguiremos viajando a través de las historias que nos conectan con nuestro pasado. Nos vemos y recuerden, la memoria no tiene fecha de vencimiento. Chao, chao.